Cambiamos de tema a un tema más amable, y es que en estos momentos en la Glorieta de La Palma, en el Paseo de la Reforma, se lleva a cabo, ya comenzó eso de las 17:30, el gran festejo de fin de año en tu ciudad, lugar donde los asistentes disfrutan de una variedad musical en la que participan artistas como el Coque Muñiz y el grupo de cumbia Los Plebeyos, pero quien va a cerrar la noche y lo va a hacer con broche de oro para despedir al 2018 y dar la bienvenida al 2019 tal y como se merece, será Margarita, la diosa de la cumbia. Y les recuerdo que en beneficio del medio ambiente y de la salud de los capitalinos, esta vez no va a haber juegos pirotécnicos para cerrar el año. En cambio, lo que va a haber es un espectáculo de luces que dará la bienvenida al 2019. Y cabe mencionar aquí que para este festejo se ha desplegado un operativo en el que participan 2.125 policías, 2 tanques del heroico Cuerpo de Bomberos, 78 vehículos y 3 torres táctiles, además de 50 elementos de protección civil equipados con 10 vehículos y con 10 ambulancias para atender cualquier y posible emergencia. Tome usted sus previsiones porque algunas vialidades fueron cerradas como alternativas para circular. Usted puede utilizar al norte y al sur, Circuito Interior y Valderas, al oriente, Avenida Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme, Chapultepec y Doctor Río de la Loza, y al poniente, las avenidas Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y Chapultepec. Recuerde que durante estas fiestas decembrinas el programa Conduce sin Alcohol se mantiene activo durante las 24 horas.